A través de su cuenta de Twitter, Alfredo Torne anunció que ha renunciado al cargo de ministro de Economía, luego de que esta tarde el Congreso rechazó su pedido de confianza. Únicamente 11 legisladores, todos de Peruanos por el Cambio, votaron a favor de su solicitud, mientras que 88 representantes de las bancadas de Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular, Frente Amplio e incluso Alianza para el Progreso lo hicieron en sentido contrario. Hubo también 2 abstenciones, entre las que cabe destacar la de Kenji Fujimori. El ministro del Interior, Carlos Masombrío, viene respondiendo en el Pleno del Congreso las 39 preguntas del pliego interpelatorio que le ha planteado la representación nacional y cuyos temas giran en torno a los índices de inseguridad ciudadana, el resguardo policial a entidades bancarias, las actividades vinculadas a grupos terroristas y a la existencia de un supuesto escuadrón de la muerte en la Policía Nacional. Y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa evalúa retirarle el título profesional al contralor Edgar Alarcón por considerar que lo obtuvo de manera fraudulenta. El decano de la Facultad de Derecho de ese centro de estudios, Javier Lizárraga, dijo que Alarcón no cumplió con el requisito de haber trabajado 3 años antes de presentar su informe profesional en el 2000. La Comisión de Fiscalización acordó citar a Luis Castañeda Locio para que dé explicaciones sobre las obras de su gestión, especialmente la del bypass de la avenida 28 de Julio. La cita, sin embargo, se concretará en la siguiente legislatura debido a que el actual culmina la próxima semana. Y ya sabe que para estar informado a las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a La Portada. Acá estamos después de una breve ausencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Gracias. Ha venido preciso, ¿eh? No, estaba esperando. Ha venido preciso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Fausto Alvarado, exministro de Justicia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Daniel Mugataz, expresidente del Congreso. Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Bueno, vamos a estar conectados, por supuesto, a lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Ahí está respondiendo al pliego interpelatorio el ministro del Interior, Carlos Masombrío, pero hace ya unos momentos. Ha sido un día agitado hoy día, porque primero estuvo en comisión la ministra de Salud y luego, por supuesto, se votó el pedido del ahora ya, podríamos decir, exministro de Economía, porque ya anunció a través del Twitter que ha renunciado a ese cargo. Alfredo Torne había pedido un voto de confianza a la representación nacional y no lo obtuvo. Bueno, pero esto ha generado muchas otras aristas, ¿no es cierto?, de la noticia. No solamente es que se fue el señor Torne y que ya presentó la renuncia, que era algo que se veía venir, sino que hubo algunas ausencias en la bancada oficialista y una abstención que llamó particularmente la atención de la bancada de Fuerza Popular. O sea, hubo 88 votos en contra del pedido, la mayoría, por supuesto, de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. Hubo 11 votos a favor del pedido, todos de la bancada oficialista, pero como ustedes saben, la bancada oficialista tiene un poco más de 11, o sea que tiene que haber habido ausencias. Y 2 abstenciones, una de ellas la de Kenji Fujimori, esa es la que te llamaba la atención. Un poquito, ¿no? Sí. Un poquito. ¿Qué dice acá? Y justo tenemos nuevamente al ex congresista Mugataz, que siempre dice Kenji Corazón. ¿Qué va a ser el presidente de la campaña? ¿Qué le va a hacer la estrategia política? A mí esta situación de la renuncia de Torne me parece nefasto, o sea, me parece nefasto para las aspiraciones políticas del país. Yo creo que era la oportunidad donde el presidente debió haber demostrado liderazgo y ha demostrado ausencia total, donde el gabinete debió haber demostrado consolidado, de estar unidos, como fuéramos unidos una sola fuerza, no era el haga parecido absolutamente aislados, han dejado a uno, digamos, el único que trabajó en el programa de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que es Alfredo Torne, de todos los que están sentados ahí, lo han dejado de lado y lo han sacrificado. Lo más grave... ¿Por qué, doctor, el presidente? ¿Por qué habla de falta de liderazgo? Aquí lo que quedaba era si era la cuestión de confianza al gabinete en pleno. Porque el país ya está harto. O sea, el desgaste que tiene la oposición y el Congreso no la va a cambiar nada.
Pero el país ya estaba esperando que podamos tener certidumbre de lo que va a ocurrir, y lo que se sigue sembrando día a día es incertidumbre, incertidumbre, en el trabajador, en el ama de casa, en el empresario, en todo el mundo. Y era el momento que se ponga los pantalones largos el señor presidente, haga cuestión de confianza, y si era necesario para la oposición censurar al gabinete, que lo hagan, pero demostrar de una vez por todas que tenemos un horizonte al cual ver. Acá seguimos en... Ahora, sigue. Si me dejas ahí, hay que ver un poco también el horizonte, por lo menos un poquito más allá del día a día. Estamos frente a una situación inédita en la conformación del poder político. Sabemos que es la primera vez que se da este tipo de correlación de fuerzas en el Congreso, donde hay una excesiva mayoría, llamémosle de esa manera, que no tiene una correspondencia con una residual representación del lado del Poder Ejecutivo, que no le permite ni siquiera hacer alianza como fue en otros gobiernos, ¿no? Recordemos, en el gobierno de Alejandro Toledo se pudo hacer alianza con el FIM. En los gobiernos anteriores pasó lo mismo desde Acción Popular con la Democracia Cristiana, y podemos irnos más atrás. En cambio acá, la representación que tiene el gobierno no le permite ninguna capacidad de generar ningún tipo de alianza. Entonces está jugando en un campo de fútbol donde la cancha está inclinada. Entonces, mientras que eso no lo nivele, va a ser muy difícil de que el gobierno pueda imponer su impronta propia de gobierno. Ahora, en este caso ya concreto, en donde estamos hablando, yo coincido plenamente que la que vale, la cuestión de confianza que vale, es aquella que presenta el Consejo de Ministros, porque esa sí da lugar a poner en su lugar al Congreso, nivelar un poco el terreno y establecer la confianza con respecto a ese punto. Y si eso no se da en la segunda confianza, tendríamos nuevas elecciones parlamentarias, que es lo que correspondía, porque en todas las informaciones anteriores y declaraciones, los demás ministros estuvieron apoyando al ministro Thorne. Por lo tanto, no era muy difícil para ellos hacer una posición de conjunto y plantearlo como Consejo de Ministros. Sí, pero es que no lo estaban apoyando, no lo han apoyado. ¿Le parece si vamos a preguntarle a un congresista del oficialismo? Tenemos justo a dos parlamentarios que están conectados con nosotros y les agradecemos que hayan podido atender a nuestro pedido. Tenemos ahí al congresista Luis Galarreta y a Alberto de Belaúnde. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Uno de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, y el otro de Fuerza Popular. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si nos permite, congresista Galarreta, vamos a empezar con el congresista de Belaúnde. Ha escuchado aquí a nuestros dos invitados que aseguran que ha habido falta de apoyo hacia el ministro de Economía, y por aquí nuestros invitados dicen que se debió presentar cuestión de confianza el gabinete en pleno, el señor Zavala. Bueno, la decisión de presentar una cuestión de confianza como gabinete o como ministro de manera individual corresponde al Ejecutivo. Y nosotros, como bancada oficialista, lo que hemos hecho es respaldar la decisión y respaldar al ministro. No solo porque sentíamos que es la obligación de la bancada oficialista, sino porque creemos y respaldamos a Alfredo Thorne. Creemos que es un profesional de primer nivel, creemos también que es una persona íntegra y creemos especialmente que el país lo que requiere en este momento es estabilidad. Estabilidad política para tener estabilidad económica, y en esa línea no aporta, digamos, a la estabilidad este tipo de zarandeos al Ministerio de Economía. Congresista, ¿y qué pasó con los 6 votos que faltaron de la bancada oficialista a favor del ministro? Ya que usted dice que una cosa es la responsabilidad del Ejecutivo, otra la de la bancada. Vayamos a la bancada. ¿Qué pasó con, digamos, un tercio de esa bancada que no estuvo presente? Bueno, habría que ver el caso de manera individual. Sé, por ejemplo, que el congresista Juan Cheput se encuentra delicado de salud, por eso es que no ha estado tampoco en la comisión que está viendo el tema del Contralor. Sé que el congresista Ariesi está en un viaje de representación. Lo importante es que la bancada en pleno ha respaldado al ministro Thorne y ha estado presente en la discusión en el pleno y en los medios de comunicación defendiendo lo que creemos que es justo. Ahora, que es que un ministro como Alfredo Thorne, a quien le han puesto una celada para intentar desprestigiarlo, tenía que continuar en el puesto porque está haciendo además un muy buen trabajo. Sí, los argumentos que usted ha mencionado tienen que ver con la trayectoria personal y profesional
del ahora ex ministro, digamos, Alfredo Torne, y también con la importancia de su liderazgo para la recuperación económica, pero no ha aludido usted, sino ahora último con esto de la celada, al problema que lo ha llevado a digamos, tener que pedir esta cuestión de confianza. ¿Usted cree que no hubo nada inadecuado en las cosas que él le dijo al Contralor en la conversación ahora famosa del 17 de mayo? No, esta reunión pedida por el Contralor y que evidentemente ha sido grabada por él o por alguien de su equipo, no tenía como objeto central el tema de Chinchero, y a lo largo de la conversación hay distintos pasajes, lamentablemente no tengo la transcripción aquí, donde el ministro aclara que no había ningún tipo de decisión pendiente a lo que él decía Chinchero, y que por el contrario, lo que buscaba el Ejecutivo era un compromiso claro contra la corrupción y un trabajo de colaboración con la Contraloría. ¿No fue un error mencionar al presidente de la República? Disculpa, no te escuché, Verónica. ¿No fue un error mencionar al presidente de la República? El propio ministro Torne lo ha señalado, pero recordemos que esta es una conversación privada. Claro, ahora nosotros estamos evaluando lo dicho en esa reunión, pero no perdamos de vista que este es un audio ilegal y que la persona que grabó tiene que responder al país por este tipo de prácticas que tienen que ser desterradas de la política peruana. Pero él hablaba como ministro de Economía, no como Alfredo Torne en una conversación casual, y su interlocutor hablaba como Contralor de la República, no como un amigo suyo que estaba, digamos, en el jardín de al lado. En ese sentido, cuando uno dice la conversación es privada, parecería que correspondería a la esfera de la vida privada. No, es una conversación privada porque no debería ser de conocimiento de los que no estaban ahí sentados, pero lo tratado ahí tiene, digamos, una relevancia para el Estado, ¿no? Sí, pero recordemos que la privacidad de las conversaciones se da también a quienes estamos en la función pública. Y aquí lo importante es ver la actuación del ministro, que en ningún momento ha condicionado o ha hecho algo que pueda afectar la autonomía de la Contraloría. Por el contrario, el presupuesto de la Contraloría no ha hecho sino incrementarse, y prueba que el Contralor no se sintió amenazado es que ha demorado más de un mes en presentar esta famosa denuncia constitucional. Si en esa reunión él se hubiese sentido presionado, al día siguiente salía a los medios de comunicación a hacer la denuncia correspondiente. No fue así. Solo se ha presentado una vez que se ha sentido amenazado de poder perder su actual posición. Vamos a escuchar ahora al congresista Galarreta. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me imagino que su posición es totalmente distinta a la del congresista de Belaunde. Para ustedes acá no ha habido ninguna injusticia. Me imagino que el ministro ha sido, digamos, ha recibido lo que se merecía, el no otorgarle una confianza. Bueno, no solo para mí, 5 bancadas de 6, salvo la bancada oficialista, ha optado por negarle el voto de confianza al ministro. Y creo porque, primero, que el ministro vino al Pleno, planteó la cuestión de confianza media confusa, finalmente le hemos estudiado en el Consejo Directivo, hemos acordado por unanimidad que así había sido, repito, porque hemos tenido que ver la transcripción en ese momento, y lo que hemos decidido, y lo hemos señalado, es que el audio es muy claro. Es decir, tomar el nombre del presidente de la República aquí en cualquier país debería haber sido una renuncia, o el propio presidente haberlo renunciado, porque entendemos que tomar el nombre de presidencia de la República no es cualquier cosa. Y creo que el audio refleja otros temas que, al haber hecho una cuestión de confianza sobre temas relacionados a su ministerio, entre ellos el presupuesto de la República, que era uno de los temas que se conversaba en esta famosa reunión entre dos funcionarios públicos, un ministro de Economía y el otro funcionario que tenía que emitir un informe a favor o en contra de un proyecto de este gobierno, de una adenda. Lo que nos dice Verónica al final y Mario es que hoy día tenemos a 2 exministros, Vizcarra y Torner, que la oposición no los ha hecho firmar la adenda dudosa, cuestionada. La oposición no llevó a hacer el contrato con Kunturwasi como sea. Tanto el ministro Vizcarra como el ministro Torner terminaron señalando que el contrato original era nocivo para el país, o sea, del gobierno anterior, pero no tuvieron ni siquiera la firmeza de denunciar a nadie. Pero 2 ministros se han ido
por propia cuenta de ellos. Entonces, la representación nacional en casi su totalidad ha decidido que el ministro de Economía no puede continuar al frente del ministerio cuando hablaba de que la legalidad tiene sus grises, cuando decía que el presidente de la República no quiere firmar la otra parte si es que no lo ayuda el Contralor, etcétera, etcétera. Creo que hemos cerrado un capítulo, Mario y Verónica, de una crisis política que creo que se ha alargado innecesariamente de la famosa adenda de Kunturwasi, que no lo ha hecho la oposición, que el audio no lo ha grabado la oposición, que no hemos dicho que el ministro de Economía diga lo que dijo, que es la verdad es grave lo que dijo, y más bien he escuchado, y saludos que Alberto Belaunde está bastante más tranquilo, porque a Bruce lo he escuchado en una actitud que pareciera que ese es el ADN del gobierno, es decir, cerrarse frente a un casi chantaje que había en esa conversación. Así que lamentablemente, y obviamente lo bueno es que ya se acabó esta situación, lamentable digo para el país, que los ministros por su propia mano se metan, en este caso por su propia voz, se metan a una situación que pone en crisis política a su propio gobierno. Y una consulta, hay un representante importante de Fuerza Popular que se abstuvo de la votación y es Kenji Fujimori, y además sí, él ha dicho en su cuenta de Twitter: por equidad, preparen al Contralor para los leones, terminemos con el circo y trabajemos unidos por el Perú, una sola fuerza. Sí, cualquier tuit de Kenji hay que preguntárselo a Kenji. Bueno, creo que él ayer tampoco dio a la bancada donde se evaluó políticamente, no hablando de circo, sino políticamente, como lo hacemos los parlamentarios que trabajamos en el Congreso. Y bueno, y hablar de leones, yo no sé, le gusta hablar de animales, yo la verdad, yo hablo de personas, no puedo yo responder por él. Pero sí es importante que la bancada ayer ha vuelto a analizar el tema, tanto del rechazo de la confianza del ministro de Economía durante largas horas, y también sobre la interpelación que tenemos hoy día, ¿no? Así que es importante señalar, Verónica, además, que lo del Contralor, que tiene un procedimiento distinto, porque son funcionarios de rango diferente, que hay un fallo del tribunal sobre otro Contralor que fue destituido por un procedimiento, tiene que tener la misma rigurosidad que corresponde al caso. El subgrupo de trabajo que está indagando, ahora hay una nueva denuncia, mañana creo que se reúne, podrá tener los datos. Aquí no podemos, digamos, pasarnos por un procedimiento ya establecido, que votaron por unanimidad todos. Voy a pasarle el acta a Kenji para que vea que todos votaron por unanimidad y se formó un subgrupo. Ese subgrupo probablemente encuentre que no necesite los 15 días, tiene 15 días como máximo, pero sí, si tiene los datos antes, tiene que ser tratado con la misma rigurosidad, y nosotros no vamos a permitir que en un caso con pruebas, como el caso del ministro Tor, que tiene que irse, porque repito, pareciera el ADN del gobierno tratando de sacar adelante un contrato de que el señor Zavala estaba detrás, y en el caso del Contralor, que tampoco debió estar en una reunión sabiendo que iba a emitir un informe sobre una adenda del propio gobierno y que tiene denuncias serias. Así que por eso no tengan la menor duda que los parlamentarios de todas las bancadas saben qué es lo que van a tener que hacer cuando tengan los elementos de juicio suficientes. Sí, muy bien. Ahora, tenemos entendido, congresistas, que el ministro Zavala va a hacer un pronunciamiento. La información que tenemos en la redacción es que lo va a hacer en este momento. Si nos permite, nos vamos a enlazar en vivo. Alfredo Torne. Al respecto, como presidente del Consejo de Ministros, considero necesario hacer 3 reflexiones. Primero, como Poder Ejecutivo, lamentamos la decisión del Congreso, pues el ministro de Economía estaba en medio de una agenda de trabajo muy intensa para fortalecer nuestra economía en beneficio de todos los peruanos. Una economía que en 11 meses ha recibido 2 golpes muy duros, como han sido el escándalo internacional de corrupción Lava Jato y la emergencia desatada por el fenómeno del niño costero, que ha generado al país desconfianza y millonarias pérdidas. Tener que cambiar un ministro de Economía en medio de una situación así no es lo más adecuado, pero asumimos el reto y en los próximos días el presidente anunciará bajo qué nuevo liderazgo continuará el Ministerio de Economía y Finanzas. Segundo, quiero agradecer al ministro Torne por su entrega y dedicación en estos meses y la pasión que le da a su trabajo. Hoy mismo, en medio de un día complicado, el ministro Torne asistió a la reunión del Consejo de Ministros, en la cual se aprobó un nuevo marco legal para el mercado de valores, así como la creación de un nuevo bono del Fondo Mi Vivienda,
para que más peruanos puedan acceder a una vivienda digna. Y en tercer lugar, quiero dirigirme a la ciudadanía, a todos los peruanos que nos ven y que más allá de la política, lo que más les interesa es mejorar su calidad de vida y darle un mejor futuro a sus hijos. A ellos quiero decirles que tengan mucha tranquilidad, que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski seguirá trabajando sin descanso para fortalecer la senda del crecimiento y llevarles bienestar. Que en este gobierno nadie se detendrá ni un día porque la tarea es demasiado grande e importante. El Perú será un país moderno, con un Estado que trata mejor a sus ciudadanos, que les da mejores servicios y que crea más oportunidades. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Tras este pronuncio muy escueto, fue un mensaje pronto, básicamente agradeciéndole al ministro Torne y explicando que esta no era la mejor situación. No sé si ya para ir terminando las voces finales, de repente el congresista Galarreta, luego de haber escuchado al Premier y luego al señor Belaúnde. Bueno, sí, primero hay que comentar que en la última parte que hace referencia el presidente del Consejo de Ministros en relación a que el gobierno va a seguir trabajando, ojalá, que eso es lo que queremos los peruanos, que el gobierno trabaje. El Parlamento no le está poniendo ningún obstáculo, porque el ministro Turner no estaría acá si no fuera por un audio, y el ministro Vizcarra no hubiera renunciado si no fuera por una adenda cuestionada por muchos sectores, incluso algunos medios de comunicación. Pero nos va a encontrar en el camino, como en la ley de reconstrucción que la aprobamos de madrugada, como la delegación de facultades, como el presupuesto que le hemos dado para salud, para educación. Pero seguir defendiendo o lastimándose y no haciendo una autocrítica al gobierno de que no debió el ministro Turner hacer o decir lo que dijo en esa reunión con el Contralor, repito, nos vuelve a hablar del ADN de este gobierno en relación a tratar de empujar o hacer lobby para sacar un proyecto que ha permitido, lamentablemente, la caída de 2 ministros, uno renunciado. Así que en lo demás, por el Perú, nos va a encontrar juntos y repito, esta crisis política la ha tenido que terminar el Congreso porque el Ejecutivo no quiso culminarla. Bien, la última intervención también del congresista de Belaúnde, por favor. Sí, yo destaco el mensaje positivo, maduro del primer ministro Zabala, pensando siempre en el país. Nosotros no queremos este nivel de confrontación, no creemos que es positivo acabar siempre la legislatura con un Congreso que se trae abajo a los ministros. Creo que el país no quiere este nivel de crispación. Nosotros estaremos siempre apoyando al Ejecutivo, pensando en una agenda propositiva, proactiva en favor del país, y eso sí, espero que este nivel de firmeza que expresan unos congresistas se vea también en el subgrupo que está evaluando al Contralor. Hemos visto con preocupación en la última sesión que algunos congresistas parecían más abogados del Contralor. En todo caso, el periodismo y la ciudadanía estarán atentos, porque si algo queda claro de estas últimas semanas es que el Contralor no cumple con un perfil adecuado para estar a cargo de una institución tan importante como la Contraloría. Muy bien. Muy bien. Gracias a los dos congresistas que han conversado con nosotros del local del Parlamento. Volvemos a los estudios. Gracias por la paciencia también a nuestros invitados. ¿Ustedes tienen también la impresión de que más allá de la ojeriza que pudiera haber en algunas bancadas de oposición frente al gobierno y en este caso a uno de sus representantes, no había nada en la conversación entre el ministro Torne y el Contralor que mereciera una censura o un voto reprobatorio de parte del Congreso? Bueno, una crítica como se ha desatado, claro que daba, pero tampoco no podemos generar un hecho político de tanta trascendencia solamente por ese hecho, ni podemos hacer un reduccionismo, que es lo que al final vemos en la exposición que hace el vocero de Fuerza Popular, y también en el caso desde el otro lado, es decir, todo se reduce al final al tema del audio, pero aquí hay un problema de gobernabilidad más fuerte y que la ciudadanía lo que quiere es que tenga una solución, que no estemos pasando por Colorado, si hay que pasar por un rojo para poder saltar hacia una estabilidad que le dé al país lo que todos quieren, en buena hora habrá que hacerlo. Es decir, acá, como dicen aquí, no hay
No hay guerra pues donde a uno no le caiga algo. Y me parece que en ambos lados están más protegiendo su espacio que querer dar una salida política al país. Bueno, yo creo que el Ejecutivo no se ha percatado de que la percepción de la población de la labor obstruccionista del Congreso es generalizada. O sea, tanto es así que parece que les han dado el dato al señor Galarreta, que en lo poco que ha hablado ha dicho 5 veces la palabra obstáculo. O sea, no son obstáculos, son un obstáculo. O sea, es definitivamente. Entonces, si el gobierno tiene esa oportunidad y no la aprovecha, es porque no están entendiendo lo que está pasando en el país. Y los que terminan pagando los platos rotos es el pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no hay, en ese momento, los que estamos en la calle caminando, trabajando, todo está paralizado. Todo el país está paralizado. Pero esto no ha sido por la salida del señor Torne. Acaba de explicar el señor Zavala que está paralizado por el escándalo de Odebrecht. Está paralizado, la economía ha crecido 0.17 porque hemos tenido todo una incertidumbre, Verónica, hay una incertidumbre generalizada. Nadie sabe lo que está pasando. O sea, todos saben, sí, hay un Congreso que obstruye. ¿Y el Ejecutivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Ejecutivo? Eso serán los empresarios. Usted de repente es empresario, pero digamos... Yo trato con trabajadores, con obreros, Verónica... Yo no sé si estará incluso interesado. De repente el ministro Basombrío sí, porque lo que quiere la gente es que no le sigan robando todos los días. Entonces de repente sí está atento a ver qué pasa con el ministro, qué está diciendo, a ver, ¿no? De repente sí, pero que el ministro de Economía, la gente quiere seguir viviendo tranquila, que tenga que obtener plata y que no se la roben. Porque no sé de dónde saca usted que la población está... ¿Hasta dónde crees que la gente va a aguantar lo que estás planteando tú, Verónica? ¿Cuál? De que la gente solamente quiere vivir tranquila y va a seguir sentada en su casa esperando vivir tranquila. Esperando no, sale a trabajar todos los días. Se tiene que levantar a las 3 de la mañana para poder cruzar la ciudad con el tráfico infernal, por ejemplo. En el último mes se han perdido 40.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, hay 40.000 personas que están en la calle. 40.000 personas, y lo dice el INIE, no lo dice Daniel Aguataz. 40.000 personas han perdido su puesto de trabajo. 40.000 familias. Y estamos hablando con el vocero segundo del fujimorismo, ni siquiera con el número 1 que es Mulder, ¿no? Entonces, encima te ponen al segundón en el programa, ni siquiera traes mira, que hayamos llegado a que el fujimorismo haya terminado siendo un cascarón tan vacío que el líder de la oposición del fujimorismo es el señor Mauricio Mulder el día de hoy. Él decide a quién interpelan y a quién no interpelan. Y lo dice con anticipación. Entonces, si nos vamos a preocupar por ese Congreso, Verónica, si el Ejecutivo va a ponerle la atención que le está poniendo, creo que está yendo por el camino incorrecto. El Ejecutivo tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y olvidarse del Congreso. Los dos creen que lo que hay que hacer es que las presentar la moción de confianza hasta en 2 oportunidades para que el presidente pueda cerrarlo y ir a nuevas elecciones. Ahí sí va a haber estabilidad económica, desarrollo. Si no se nivelan si no se nivela la cancha, es muy difícil que un gobierno pueda realizar sus planes a los cuales se ha comprometido, porque la política es una competencia en sí misma. Y no están mirando solamente el proceso electoral que pasó, eso ya se olvidaron. Lo que viene para adelante es un proceso electoral y después vendrá el 2021. Y nadie en política te deja a ti caminar libre. Y esa dinámica y esa dialéctica es la que rige la lucha por el poder. Entonces, si el gobierno quiere caminar, es muy difícil que lo haga contra una mayoría que lo que está haciendo es cumpliendo para lo cual puede estar. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, que esa relación de 60% del Congreso que tiene fuerza popular no es la misma relación dentro de la sociedad, sino que el tema y la forma de elección ha permitido que quien si hubiera tenido 60% hubiera ganado las elecciones. No llegó a 50%. Y en el proceso electoral tuvo apenas 1/3. Sin embargo, tiene un dominio total de un poder del Estado como el Congreso. Pero el voto presidencial y el voto congresal son independientes, ¿no? O sea, hay gente que vota por un lado el presidente, otro lado. Nada es independiente ni nada está unido a otro. Perdón, son 2 votos distintos. Son 2 votaciones distintas. Sí, pero influyen bastante. Pues, pero digamos, no se puede hacer la ecuación. No la estoy haciendo, porque por eso te mencioné que en la elección a donde se eligió al Congreso no llegó al tercio. Entonces, vayamos estableciendo que no es la sociedad en sí la que está representada de esa manera. Hay un tema que tocó Verónica que parece que el gobierno sí lo ha entendido bien.
¿no es cierto?, que es el tema de la seguridad. ¿No es cierto? Ahora tú puedes tener tu oficial, un policía legal, con uniforme legal, con arma legal, a tu servicio, que es como comenzaron los paramilitares en Colombia. Así comenzaron los paramilitares en Colombia. Eso es lo que ha implementado el señor Basombrío el día de hoy. O sea, tú mañana puedes contratar a 50 de ellos de guardaespaldas tuyos. Claro, en el Perú tendrá seguridad que tiene plata, y hay un mecanismo. El día de hoy hay un mecanismo para todos aquellos que pueden pagar 100 soles diarios, tendrán su policía a su servicio. ¿Y cuál es la diferencia de cómo era antes? Porque veíamos antes era un trabajo libre, del oficial, de lo que sea libre, lo que le gana. Ahora es un alquiler del Ministerio del Interior, alquila al policía. ¿No cree que es más controlado eso? ¿Controlado? Digo, fiscal. Bueno, me parece repugnante. O sea, que el uniforme de la Policía Nacional esté siendo alquilado, que las armas que el Estado le proporciona estén siendo alquiladas para que estén protegiendo la mina o la joyería, o estén protegiendo el chifa. No, eso es lo que eso es seguridad, pues. O sea, esa es la seguridad que vamos a conseguir. La gente tiene que ganar dinero para poder pagar 100 soles diarios para tener su policía en la puerta de su casa. Bueno, con esto ya nos estamos deslizando al segundo tema, que es el ministro del Interior, que ha respondido hoy día a estas preguntas del pliego interpelatorio. No sé si vamos a hacer una pausa o seguimos con el tema. Vamos a una pausa y regresamos entonces con este tema específicamente. Bueno, acaba de terminar, como ustedes saben, su presentación el ministro Basombrío, el ministro del Interior, respondió ya a las 39 preguntas, por eso es que el señor Zavala emitió este pronunciamiento. Y bueno, ahora vienen las repreguntas, ¿no es cierto? Esto tiene todavía seguramente para largo. Bueno, ¿qué es lo que ha planteado aquí en el pliego interpelatorio? ¿Qué es lo que ha respondido el ministro? Ha planteado, bueno, primero ha tenido que hablar sobre índices de inseguridad, el tema del resguardo policial, lo que estaba justo mencionando aquí el excongresista Abu Gataz, las actividades vinculadas a grupos terroristas, todo esto por el tema del MODEF, y también la existencia de un supuesto escuadrón de la muerte. No sé si ponemos algunos de los bytes, algunos uno sobre el escuadrón de la muerte, precisamente, presunto escuadrón de la muerte. Puesto, y muy en particular de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, podemos afirmar que dijimos la verdad cuando informamos que existían serios indicios de una agrupación irregular formada por aproximadamente 96 personas. Casi todos policías en actividad que para obtener ventajas personales habrían falseado información de inteligencia, simulando enfrentamientos y asesinando personas, y que además este grupo estaba encabezado por un comandante de la Policía Nacional con la probable aquiescencia de un general de la misma institución. Siguiente pregunta, señor relator. A ver. No, evidentemente que el tema de la carencia de seguridad es la mayor preocupación, ¿no? Conjuntamente con la corrupción, eso lo dicen casi todas las encuestas. Ahora, no podemos negar que este ministro ha hecho bastantes esfuerzos. Sin embargo, yo creo que el tema pasa por algo de mucha mayor envergadura. Tenemos una policía que podemos llamarlo una mega policía que no tiene el contacto debido con la propia población. El tema de seguridad pasa por una convocatoria a la propia población, es decir, no puede estar aislada. Y vemos que la carrera policial, por hablar de un tema, no se desarrolla en un mismo sitio, en un mismo lugar. Ellos pasan de un lugar a otro y no conocen la esencia y el comportamiento ni las personas de ese determinado sitio. Por lo tanto, las labores de inteligencia vemos que es lo que más este ministro ha trabajado, y lo que nos ha podido mostrar es eso. Yo no creo que en otro caso hubiéramos tenido resultados de mayor impacto que los que hemos tenido. Es muy difícil si es que no se emprende una auténtica reforma de la policía. Bueno, yo creo que nunca o todavía no ha nacido ni nacerá el ministro del Interior que vaya a ser calificado como exitoso, porque pretender que un ministro resuelva un problema que no es solamente competencia de él, y todos nos enfocamos en el Ministerio del Interior, nos enfocamos en la Policía Nacional, y no es así.
La ley orgánica de municipalidades establece las responsabilidades directas de los alcaldes provinciales y de los alcaldes distritales. Eso nadie quiere hacer caso a eso. O sea, ningún ciudadano le dice, señor alcalde, ¿por qué usted no me da seguridad? ¿Por qué no me brinda las facilidades? Simplemente todos miramos a la policía y decimos, yo quiero que el policía sea el que... Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que le dicen a los distritos? Ahora lo vas a poder alquilar también tú, ¿no? O sea, ahora el distrito, los distritos mesocráticos que tienen dinero, Surco, San Borja, Miraflores, podrán alquilar policías, y los distritos pobres no podrán alquilar policías, por lo tanto la inseguridad seguirá concentrada en esas zonas. Yo creo que se ve un esfuerzo enorme de parte del señor Basombrío y del equipo que tiene al costado, pero es como nadar en arena, ¿no? O sea, van a avanzar, van a tener éxitos, pero siempre va a haber una insatisfacción generalizada, porque no es solo un problema policial, es un problema que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la ética, con la moral, con la responsabilidad, con la solidaridad, con el respeto a los demás. Ese es policía. Si nada de eso se toca, entonces policía, no es así. Es el conjunto de lo que significa el concepto policía. Ahora, el tema de competencias, hay que bajar un poco en el tema de la participación de los gobiernos locales, pero con las competencias debidas, y eso es lo que no se ha corregido en todo este tiempo. O sea, pero eso es por unos celos absurdos, porque a la larga lo que has podido en algún momento es realmente autorizar la creación de una policía municipal real. Una policía municipal. No un sereno, sino una policía municipal. Eso va en la idea que presenta. Toda la vida ha habido el conflicto entre el Ministerio del Interior, que se opone a que las municipalidades, porque las municipalidades deben tener no sé qué cantidad de serenos. O sea, y además, 20.000, 25.000, no sé. Depende de la municipalidad, claro. No, me refiero en total. Es una fuerza importante. Sí. Es una fuerza importante. Además, permitiría ese acercamiento, el desarrollo de una carrera policial en el mismo lugar. Eso es lo que no tenemos, un comandante o un mayor comisario que llega de otra circunscripción y probablemente hasta de otro lugar. Lo que tú dices, Fausto, funciona en sitios donde el que regula la policía, el que maneja la policía es el alcalde. O sea, la autoridad máxima distrital es el alcalde. Y aquí no quieren soltar prenda. Ahora, en lo que concierne a la suerte de Basombrío hoy día en el Congreso, ¿qué piensan ustedes? Que lo que ha ocurrido primero con el ministro de Economía tiende a generarle un ánimo con menos probabilidad de facilidad. Ya los leones antes tienen bastante carne y ya están saciados. Sería la salida. Yo no creo que tenga una envergadura. Yo no, hasta ahora de la interpelación que estoy escuchando, no veo un hecho como que concreto que imputarle al ministro para censurarlo. Tendríamos que hablar de un marco general en donde sí creo que del lado del Congreso sí hay responsabilidad en la medida en que no se han hecho correcciones estructurales a este tema, como el que hablábamos, de darle competencias a las municipalidades, a los gobiernos locales. Entonces, el tema... No, las competencias las tiene. No puede cargar armas, no puede, en fin, no las tiene, pues, o sea, no puede realizar investigaciones. Ustedes ven que se bajan de un micro 4 matones y les pegan, pues, a los policías, a los serenos, ¿no? Entonces no es la misma investidura, ni tampoco configura el mismo delito el pegarle, pues, a un policía o a uno de los serenos. Entonces creo que también el marco legal es algo de lo que debe ser tratado, y eso corresponde al Congreso, ¿no? Bueno, pero entonces creen que hoy día no van a censurar o no van a presentar una moción de censura para el ministro Basombrío. No, yo creo que ya con lo que ha pasado con Torne son unos 4 o 5 puntos de incremento de aprobación a PPK. Ajá. Eso va a rebotar. Va a capitalizarlo a favor. Sí, esto va a favor, porque la gente... Y no me cree, Verónica, no me cree. Entonces creo que vemos a diferente gente. No sé cuál será su gente, yo veo... Bueno, pero los datos agregados, pues, en las estadísticas. Ya vas a ver cuando salgan. Las encuestas. Vas a ver cuando salgan los datos. Ya digamos, la desastrosa situación que está viviendo este Congreso. Pero yo honestamente yo nunca pensé que iba a haber un Congreso peor que el mío. ¿Cuánto de aprobación terminó su Congreso? ¿Con cuánto? 12, 14. Con 12, 14. ¿Y durante su gestión cuánto de aprobación? La mía yo llegué a 45 de aprobación. Usted fue el primer presidente del Congreso. Sí, yo fui el primer. Pero no es una cifra más, una cifra menos. Yo no creo, es la sensación y la percepción de la gente en la calle. O sea, la gente ya está harta.
ya no quiere más. Si no lo entienden, tú no me crees, vas a ver. No, yo creo que sí está harta de un montón de cosas, pero no sé si esté metida en el tema político. Y sí, pues lo veo todos los días, porque además de trabajar acá, también estoy en el Noticiero de las Mañanas, donde presentamos todos los días a la gente demandando a su alcalde que le brinde seguridad, demandando la presencia de un vehículo de serenazgo, y usted dice que no, y yo le digo que sí, que todos los días piden eso. Ahora, han habido cosas pequeñas que el Ministerio del Interior ha implementado, que sí le ha dado resultado en estas últimas semanas. De hecho, entrevistamos al ministro Basombrío así de pasadita en uno de estos megaoperativos, y yo le dije, ministro, felicitaciones, se está armando bien para presentarse en el Congreso, porque fue una seguidilla de cosas, ¿no es cierto?, que se han hecho en las últimas semanas, que yo creo que le ha dejado un puntito, ¿no es cierto?, para que la gente diga, algo se está haciendo. Y estos 5 puntos que especula usted que va a incrementarse en la aprobación del gobierno y del presidente, ¿le servirán para algo o son solamente 5 puntos que así como suben caerán? Si alguien le regala un reloj despertador. Porque la verdad que... Para llegar a 28, pues. Esta idea que ha lanzado Fausto Alvarado sobre nivelar la cancha es la misma que la cuestión de confianza. La oportunidad que ha perdido, pero yo creo que en la percepción de la gente esto es un golpe al gobierno. Digan lo que digan, que repita 25 veces que no es un obstáculo al gobierno, y bueno, pero al fin y al cabo, 4 puntos más, 4 puntos menos, la calidad de vida de la gente va a seguir siendo exactamente la misma. Y yo pensé que íbamos a tener el anuncio del señor Zavala diciendo mañana a las 3 de la tarde jura el nuevo ministro de Economía, porque el presidente de la República dijo que ya lo tenía listo, que tenían un plan B. O no sé si así se entendió, ¿no? Ahora yo creo... Pero parece, dijo, en unos días el presidente de la República anunciará el reemplazo. Probablemente van a proponer a Elmer Cuba. Para acercarse al fujimorismo. No, o sea, porque es el que mejores comentarios hizo del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fue Elmer Cuba, el que mejor calificó. Entonces, y además... hay varios rumores, ¿no? Por favor, lánzate un... No. Por favor. Por WhatsApp. Por WhatsApp lo van a lanzar, sí. Bueno, sí. Entonces, la cuestión de confianza sería un recurso, pero no lo ve como verosímil. Bueno, ahorita ya no, porque pedir la cuestión de confianza cuando ya renunció... además se va gastando el recurso. En este caso lo han gastado por gusto, además, porque con una cuestión de confianza como esta, relacionada con la gestión de un solo ministro, no se puede, no entran en la cuenta de las 2 veces. No tenía... y un tema casi policial, más, ¿no? El tema del audio. Al gobierno... Sí. Al gobierno le convenía más ser censurado. Y han hecho la más tonta de todas. O sea, yo no sé si entrenan para eso o es natural, ¿no? O sea, no sé si es talento le natural. Sale espontáneamente. Sí. Muy bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar ahora con una noticia relacionada con el Contralor, cuyo título profesional ha sido puesto en cuestión por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín. Con eso regresamos. Muy bien, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está evaluando retirar el título profesional del Contralor Edgar Alarcón por considerar que lo obtuvo de manera fraudulenta. El decano de la Facultad de Derecho de esa universidad, Javier Lizárraga, ha dicho que Alarcón no cumplió con el requisito de haber trabajado 3 años antes de presentar su informe profesional en el 2000. Es decir, más problemas se ciernen en torno al señor Alarcón. Vamos a escuchar lo que ha dicho el decano. Sí, y hemos determinado de que el título profesional otorgado al señor Edgar Arnold Alarcón Tejada se ha obtenido sin cumplir las exigencias legales que en ese momento se exigía. En concreto, él no cumplió los 3 años de experiencia profesional en la Contraloría General de la República. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Hay la ley y el estatuto, y el reglamento de ese momento de grados de la Facultad de Ciencias Contables y Actuariales de aquel entonces, que así se llamaba, exigían que el postulante presentara un certificado oficial y en original suscrito por la entidad o el representante legal. Sí, bueno, se hicieron ahí, pero o sea, las fechas son clarísimas, se necesita 3 años y no se llegó a los 3 años, o sea que ese título no debió salir, y ahora tengo entendido que van a investigar
si hubo ahí una negligencia, si alguien ¿Cómo no así vio bien obtuvo la el título fecha, si no había cumplido con los requisitos? o si hubo ahí una ayudadita para que obtuviera la... Yo creo que ya deberían hacer una autopsia. Volvemos a un reduccionismo. Pues acá hay una situación grave en el manejo que se ha tenido la Contraloría, no solamente de los últimos días, ni de los últimos meses, sino de los últimos años, en donde ha pasado todo este tema donde es muy cuestionable. Y quien ha participado como gerente, vicecontralor y contralor es este señor. Entonces yo no vería por el tema exclusivamente, o claro, 2 o 3 fallas que le han encontrado, sino que la gestión misma de este personaje no le da la talla como para continuar en el cargo, así de fácil. Y creen, yo no veo la verdad al señor Contralor permaneciendo en el cargo. Eso, o sea, probablemente el señor Arana, que es el que tiene que presentar el informe de esta subcomisión, va a decir que no, que lo van a remover este tema es al Ministerio Público, pues no... De ninguna manera. ¿Ustedes creen que no? ¿Que no qué? ¿Que no lo van a sacar al Contralor? ¿Que no lo van a remover del cargo? No. Yo creo que es intrascendente ya si lo sacan o no sacan al Contralor, porque lo que ha ocurrido desde el día 1 que dijo el señor que Chincheros no va, ha sido peor que la ola de Krakatoa. O sea, le ha caído ¡boom! Hasta el título, un poquito más el título de kindergarten se lo van a objetar ahorita. O sea, ahí te lo digo, yo por eso calladito voy a portar bien con aquellos que son los que no voy a meter con los que están atrás de todo esto, por si acaso no me vayan a mí a... Carajo, hay que te da miedo. Esto, qué cosa, mira, ni Corleone. O sea, una masacre de esta naturaleza haya hecho lo que hay. O sea, perdón, ¿y quién está detrás de eso? No entiendo. Por favor, dígame. Los que están atrás de Kunturguasi. Eso es lo que están atrás de eso. Que no es el Ejecutivo, ¿o sí? No es necesariamente el Ejecutivo, son los que siempre han estado arriba. Por favor. Los que todos tratamos de saber quiénes son los que están atrás de la cortina. Los que nunca vemos quiénes son los que están atrás de la cortina. Y repito, no me metan. O sea, titiriteros. Y que lo harían solamente por un propósito de venganza, porque ya se cayó el... No, además es una venganza y, oiga, miren lo que pasa cuando se mete con nosotros. O sea, esto es al más puro estilo mafioso. O sea, el hombre puede haber cometido los errores que haya cometido, todo lo que quiera, pero... No entiendo, doctora. O sea, usted me habla de titireteros, de mafiosos, y después está diciendo que tiene algún tipo de influencia sobre el Ejecutivo, porque si no, no se entiende muy bien eso. Verónica, y quiere que el Ejecutivo cierre el Congreso. No entiendo. A ver, explícame cómo es esa lógica. A ver. Todas las primeras denuncias, las 3 primeras denuncias, se conocían 1 año y medio antes. Por todos los partidos políticos, todos habían recibido, todos los que votaron a favor de él habían recibido y leído las denuncias. Y habían recibido del Contralor. Las mismas que aparecieron al día siguiente de que votó. Entonces, que sacó el tema de Chincheros. Ya. Bueno, pero lo que yo quiero saber es estas relaciones. Usted habla aquí de unos mafiosos peor que Corleone. Así es. Que son los que han desatado esta campaña contra el señor Alarcón porque se metió con ellos, el señor Alarcón. Ok. ¿Quiénes son estas personas? Usted dice que son los que están detrás de la cortina. ¿Y quiénes están delante de la cortina? El Ejecutivo, ¿será? Así es. Ok. ¿Y quiere que este Ejecutivo, que atrás de la cortina tiene a estos, a este Corleone, cierran con eso? Entonces, mira, tienen tal fuerza que han sacrificado a dos puntales de Pedro Pablo Kuczynski, a su primer vicepresidente y al ministro de Economía. Esos son los resultados de esto. ¿Y quiere que el Ejecutivo cierre el Congreso así, en esas circunstancias? ¿Qué tiene que ver? Soy yo. ¿Qué tiene que ver el Congreso con esto? ¿Tú crees que el Congreso va...? Porque hemos estado hablando hace media hora de que ustedes proponían que de una vez ya que se pongan los pantalones largos, dijo usted, pero Pablo Kuczynski. Entonces, ¿quiere que se pongan los pantalones largos un presidente que tiene atrás de las cortinas a Corleone? Eso no lo entiendo. Bueno, no estoy diciendo que el presidente le tenga... Entonces, ¿quiénes son estos Corleones que están ahí haciendo esta campaña? ¿Dónde están? ¿Detrás de dónde? ¿Detrás de quién? Bueno, ¿quiénes son los que han elaborado todo esto? ¿Quiénes han trabajado en Proinversión? ¿Quiénes han trabajado en el Ministerio de Economía? ¿Quiénes han sido los que han estado en Ocitran? ¿A quiénes son los que ha denunciado al Ministerio Público? La gente está identificada. ¿Y el presidente en dónde está en medio de todo esto? ¿En qué lado? Bueno, si tú sabes, avísame porque nadie lo ve. O sea, en Gamínides no sé dónde estará el presidente, pero acá no está. O sea, estas cosas suceden sin que él se entere, sin que él les preste demasiada atención. Mira, no lo puedo... Dentro de su hipótesis. Sí, claro. Sí. Espero que lo estén paseando. Espero pensar eso.
Muy bien. Tenemos también una declaración del abogado del Contralor Alarcón. A ver, ¿cómo lo defiende? El punto aquí es que quien presiona y quien usa el poder presupuestal para tratar de doblegar al Contralor es el ministro, no es el Contralor. Y no es que el Contralor busca la reunión, es el ministro quien llama al Contralor y eso se va a demostrar en su momento. Entonces vamos por partes y cucharadas. Cuando se trata de Torne, es un error. ¿Quién llamó al ministro? Cuando es Alarcón es un crimen. Porque hay que mirar para atrás, por favor. No, por mirar favor. para atrás, por favor. ¿Cómo mirar para atrás? No hay que mirar. Interesante, o sea, lo que dice es que la reunión fue a pedido del señor Torne. Sí. Bueno, no sé si eso cambia mucho, también, o sea, no, es obvio que el señor Torne no ha grabado, pues, ni tampoco la persona con la que fue. Bueno, pero tú sabes que en el despacho, y es algo que podrían verificar, habría un equipo de grabación que fue puesto legalmente, no ilegalmente, por el ministro Castilla, para grabar todas las reuniones que tenían ahí. Y aparentemente de ahí salió la grabación. O sea, pueden constatar, pueden preguntar al Ministerio de Economía si es que no hay un sistema de grabación. O sea que hay dentro del Ya no creo nada, ya, porque ahorita no hay que Ni maneja la información. Yo solamente pregunto. Esa es la información que yo tengo, O sea, que habría que el señor verificarla. Segura mandó a poner... No, Castilla. Castilla, ok, estamos hablando del primer ministro de Economía del humanismo. El señor Castilla mandó a poner ahí unas grabaciones. Sí, pero no en forma grabadoras. No ilegal, sino para tener y llevar las actas de los acuerdos y todo. Pero o sea, que en este caso habría sido utilizado, tiene que haber sido utilizado desde dentro del Ministerio de Economía, es decir, la tesis del ministro Nieto Montesinos. ¿Y por qué lo dejan suelto después al señor Torne, no? Que también explicaría, pero ya es entrar en situaciones y conjeturas mucho más delicadas para la situación en la que estamos, porque ahí sí tienes razón. Ahí sí te doy la razón. Si estamos a ese nivel, ¿qué cosa hacemos entonces, Verónica? No sé, pues yo todos los días me pregunto lo mismo. ¿Qué cosa hacemos? Porque en la calle la gente pregunta eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, eso es lo que se pregunta. Esperemos que no aparezca alguien con la respuesta que todos quieren y que no sea la persona con... Oigan tu mal otra vez. No, porque Nadine Heredia. Porque lo que no estamos hablando es hasta dónde el propio modelo se comienza a ver afectado y cómo da paso a otros discursos, y eso lo vamos a tener en el correr de estos años hacia el 2021. No, pero el modelo está agotado, pero bueno. Seguirán dándole lo mismo. Es que ese es el debate de fondo, pues. Bueno, esa es otra discusión. Vamos al último tema que tenemos hoy día. Y no menos importante, porque la Comisión de Fiscalización ha acordado citar al alcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Luce, para que pueda dar explicaciones sobre las obras de su gestión, especialmente sobre el bypass de 28 de julio. La cita se va a concretar pronto, en los próximos días. Pero bueno. Bueno, no hay caso en donde no haya una obra de envergadura que no la comience a cargar a cuestas el que la lleva adelante. Entonces, yo creo que en este caso hay los informes técnicos que serán los que darán a luz a este tema. Pero sí creo que debemos tener un alcalde más comunicativo, un alcalde que enfrente con mayor firmeza los temas y que no esté apareciendo de vez en cuando y que no sean 25.000 ciudadanos que lo obliguen a él a hablar sobre su gestión. Bueno, yo creo que no va a hablar nada. Y además va a estar absolutamente blindado por el fujimorismo, ¿no? Ellos tienen un pacto político, no sería... ya durante el gobierno de Alan García, y ya el fujimorismo defendió a Castañeda cuando fue investigado en la Comisión de Fiscalización. Lo mismo ocurrió durante el periodo de Ollanta Humala y va a ocurrir de nuevo. O sea, tienen un pacto de sangre de hace muchísimo tiempo. Y de ahí no va a pasar nada, o sea, seguirá sin pasar nada. Vamos a interrumpir este tema brevemente para hacerles conocer 2 tweets del presidente sobre la renuncia, me imagino, de Alfredo Torne. Agradezco a Alfredo Torne por su destacado trabajo al frente del MEF y lamento la decisión tomada con el Congreso de no renovarle la confianza. Ese es uno. Sobre el otro ministro. Presentación del ministro Carlos Basombrío muestra logros concretos. Gran trabajo. La lucha contra la inseguridad ciudadana no puede parar. Muy bien. Bueno, volvemos entonces al asunto de Castañeda
Bueno, Castañeda el Ocio, colectivo que denominado Habla Castañeda ha presentado justo, ¿no es cierto?, las 30.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones para que el alcalde de Lima rinda cuentas, ¿no es cierto? Se logró el objetivo después de, no sé, creo que varios meses, ¿no? Pero lo han hecho Estaba- bastante rápido, ¿no? Sí, bueno, ya ha descendido la popularidad, digamos, del señor Castañeda Ocio, porque se mantenía pues en un pico que uno decía, ¿cómo? Pues si casi ni habla, no sale, Pero tiene ¿qué más está popularidad que el haciendo? presidente de la República. Pero flota arriba, Tiene- pues. Tiene más popularidad que el presidente de la Flota en la República. parte alta. Es verdad. De repente habría que hablar menos del presidente de la República, no sé, dedicarse solamente al tuit. Pero bueno, lo que es cierto es que va a presentarse en el Congreso. Le han venido un montón de cosas al alcalde Luis Castañeda, ¿no? Desde Este el colectivo, lo del peaje, ¿no es cierto? Esto de Puente Piedra, el año regaduras. pasado, No, las la regaduras, paralización el de colapso, obras que ¿cómo fue hay eso en en la toda- operación? Analizando la situación de Castañeda y estas, digamos, increíbles cifras, es que es el que con poco llega más a la gente. O sea, llega lo que la gente, las respuestas que la gente está esperando se las da el señor. Los otros podrán hablar 40 horas, 50, 200 millones en publicidad, pero no llegan a la gente. Entonces, al César lo que es el César, pues. Sabe manejarse políticamente. Le llega. Y le llega, además. Pero no lo ven como No, presidente, porque pero cuando también- ha intentado pero también hay- pasarse a ese no, carril, Sigue haciendo mis escaleras, mis Yo hospitales. creo que uno de los temas serios es la cantidad de obras públicas que están paralizadas. Y que eso hay una serie de situaciones y cuellos de botella alrededor de toda la ciudad, que es algo que va a afectar de todas maneras la gestión del alcalde. Creo que es uno de los temas que debe superar, el tema del tránsito. Hay que ir a algunas cuestiones de fondo también que permitan superar esta situación. Entonces, yo no creo que la tenga fácil en las próximas elecciones, por más que se quede callado. O sea, aquí tenemos que ver Pero no va a haber reelección. si no hay reelección, no me refiero al grupo político, o sea, no me refiero exclusivamente a él, ¿no? Ok. Bueno, y qué tenemos para Lima, ¿no? O sea, ¿qué viene para Lima? Bueno, ya el señor del Solar ha dicho que él no tiene intenciones de postular a la Municipalidad de Porque Lima, él- tampoco aspiraciones presidenciales. ¿Y quién O sea que va a ser candidato de todas de maneras. todas maneras. ¿Quién ha Va a ser candidato de todas maneras. que sigue como creyendo Susana en eso? Villarán, Si es que ¿Sigue Zavala no es. creyendo en eso? O sea, si es que Zavala. Zavala no es, va a ser Zavala. él. De repente todo. ¿Zavala va a ser candidato Muy qué? bien. Yo creo que... ¿A la alcaldía? ¿A la No, presidencia? a la presidencia. Yo creo que ya le agarró el bichito, ya le gustó. ¿Cree usted? Sí. muy bien. Ahora ya nos vas a contar después quiénes son los nombres para el Ministerio de Ahora Economía. cuando termine el programa. Ya los voy a tuitear. Muy bien. Gracias a nuestros invitados, nos vemos mañana aquí en Importada. Buenas noches.